Bienvenidos a esta videoconferencia en la que el maestro Lester Ibarra, jefe de área de Ciencias Económicas, y mi persona, quien les habla, Wilfredo José Meneses Bejarano, jefe de área de Ingeniería y Sistemas de Información, les compartiremos algunas experiencias áulicas en torno a la formación semipresencial, esta vez en el caso sería específicamente B-Learning con apoyo a la plataforma virtual de la universidad. Voy a compartir primero mi experiencia y luego pues el maestro Lester hará su propia intervención. Para ello voy a compartir una pequeña presentación. La tenemos sobre la experiencia áulica en el B-Learning. Bueno, de manera particular sabemos que Ingeniería y Sistema pues tiene ya, los estudiantes tienen bastante conocimiento, están asociados con el uso de la tecnología, por lo cual hay ciertas brechas que se vienen rompiendo. Entonces, existen otras, pero la mayoría de ellas se vienen rompiendo porque están asociados con el uso de la tecnología y se entiende que les gusta usar lo que es plataformas, aplicaciones web, aplicaciones móviles, entre otros. Por eso, es un poco más sencillo, pero no deja de tener dificultades que son las que les voy a compartir más adelante. Por cada clase, los encuentros yo lo divido un 60% de manera sincrónica y un 40% de manera asincrónica o virtual. Eh, Esto varía un poquito con respecto al 70-30 que mostró el maestro Castañeda en su presentación, pero es lo que yo aplico y es lo que voy a explicar cómo lo uso. Siempre antes del que inicie la clase tengo la semana cero, que eso lo adopté de lo que explica el maestro Castañeda. La semana cero es antes o previa a que inicie el curso como tal, donde los estudiantes pasan un proceso de adecuación al contenido que ya está disponible de toda la asignatura, el contenido está disponible en el aula virtual y además hay instrucciones de instalación. En ingeniería, la mayoría de las clases son por proyectos. Tienen que entregar un proyecto y tienen que instalar una serie de software específicos. Por eso, en la semana cero garantizamos que ellos instalen esos software para que cuando la clase inicie, durante el primer encuentro presencial, ya esos software estén instalados en sus máquinas. Entonces, eso se hace durante la semana cero. Además que conozcan el aula virtual, la distribución de contenido, el sílabo, entre otros. Cuando ya pasa el primer encuentro, que es el 60% de la actividad sincrónica, el 30% de ese tiempo lo destinamos a dar seguimiento. Si fuese el primer encuentro, el seguimiento sería para saber si lograron instalar las aplicaciones de software, si no hubo dificultad, si entienden la temática de la clase, entre otros. Entonces, destinamos un 30% de la hora del bloque de ese primer encuentro al seguimiento. Posteriormente, en un segundo momento, hacemos lo que es la clase presencial como tal, donde se muestran temáticas teórico-prácticas del encuentro que estamos tratando. Eso lo hacemos en el segundo momento, en un 65% de ese 60% destinado a la parte presencial. Después, en un tercer momento, en un 5% de ese tiempo lo determinamos o lo determino para detallar las actividades que se realizarán a través de la plataforma. Ahí ya les explico todo y cada una de las cosas que harán en la plataforma ya de manera virtual. Eso me lleva a un cuarto momento. Y es que en el segundo momento doy una clase teórico-práctica, pero en el cuarto momento explico cómo aplicar esos conocimientos teórico-prácticos en un proyecto real. Porque les dije que el método que ocupamos o que ocupo yo en mi clase es por proyecto. Y por simulación les muestro un proyecto y ellos luego tienen que duplicar ese proyecto que yo les estoy mostrando. Y ahí lo hacemos a través de material audiovisual usualmente. Ese sería el cuarto momento. El quinto momento de la actividad virtual sería para completar todas aquellas evaluaciones que va a hacer el estudiante, sean estas diagnósticas, formativas, sumativas, entre otras. Ese sería el quinto momento. Todo esto tiene un seguimiento, es decir, yo les doy seguimiento a través de videoconferencias, a veces durante la semana, lo hacemos a través de chat de la plataforma, entre otros, de manera que él no se sienta solo. Eso lo hacemos en el cuarto y quinto momento. Con eso que trabajó en el cuarto y quinto momento, cuando vuelve al siguiente encuentro, al encuentro número 2, en el momento 1, en ese 30%, hacemos seguimiento. Y en esta ocasión sería para ver cómo aplicó tanto el contenido teórico-práctico del momento 2, el contenido de integración del momento 4 y cómo hizo él las actividades. Ahí le damos un seguimiento ya con los estudiantes in situ.
seguimiento. O sea, ya estamos en el lugar dándole seguimiento a lo que avanzó durante la semana anterior. Importante es que en la formación B-Learning muchas veces se asocia de que el estudiante dice, ve, usualmente no voy, y es lo que me suele pasar como una problemática, no voy a ir a clase porque todo el contenido está de manera virtual y tratamos de hacerle énfasis que la parte presencial tiene su propia particularidad y así como lo tiene la parte virtual. Si lo vemos de esta manera, en la parte presencial es cuando se le da seguimiento y donde se evalúa el resultado del trabajo del encuentro anterior. Cuando hablo de encuentro anterior, hablo de la parte presencial y de la parte virtual. Entonces, aquí le damos seguimiento, por ejemplo, en la semana 2 a lo que trabajamos durante la semana 1, si lo hablamos de esa manera. Y también vemos el contenido teórico práctico. La parte de integración se ve de manera virtual y se ve a través de, o se trabaja a través de videos preparados por, en este caso, por mi persona o por el docente de la carrera, porque esto lo aplicamos la mayoría de los docentes que estamos en la carrera. De manera de que ni uno ni otro puede existir como tal. Es decir, la parte de integración requiere la parte teórico-práctica y la parte teórico-práctica no es todo, requiere la parte de integración. De esta manera, los dos momentos, o los 5 momentos, hablando de la parte presencial y la parte virtual, juegan un papel importante de integración para que el estudiante pueda cumplir con las competencias que demanda cada una de la semana o cada uno de los encuentros. Entonces, eso es la forma de cómo trabajo yo o cómo dividimos en la carrera de ingeniería las actividades o los encuentros de los estudiantes. Ya dijimos, un 60% de manera presencial y un 40% de manera virtual. Ahora vamos a dejar al maestro Lester para que él comparta su experiencia áulica en la carrera o en las carreras de ciencias económicas. Maestro Lester. El micrófono, maestro Lester, por favor. Listo, ¿logra ver la presentación? Sí, maestro, confirmo, logro verla. Ok. Bueno, así como decía el profesor, estamos aquí en esta videoconferencia, ¿verdad? Compartiendo las experiencias que hemos tenido con el B-Learning en la UPOLY. En este sentido, pues desde mi experiencia, desde lo que hemos venido practicando, hemos encontrado distintas situaciones que tienen que ver desde la institucionalidad y ya la práctica docente como tal. Hemos dividido esta presentación en estos 4 aspectos: la educación virtual como una realidad, como un reto, la educación virtual y sus bondades, y la experiencia in situ en nuestro lugar propio. Bien, como una realidad, ya debemos de estar conscientes de que el B-Learning, y es una perspectiva personal también, ha dejado de ser ya un proyecto para la universidad y es una realidad ahora donde todos debemos de estar trabajando en esa sintonía. El uso de las TIC en educación ya no es opcional, es una competencia, y eso lo hemos desde nuestro puesto de trabajo, ¿verdad? Tanto como docente como jefatura diaria, hemos tratado de darle ese mensaje a los docentes de que el uso de las TIC y de la plataforma en la UPOLY pues ya es una competencia necesaria por parte de los docentes para el proceso de enseñanza-aprendizaje. También la nueva generación es nativa, por tanto su realidad es otra, y no podemos entonces nosotros continuar con metodologías tradicionales. Como un reto, bueno, desde la experiencia y desde la institucionalidad, pues el B-Learning necesita de tecnología y nos hemos encontrado con algunas dificultades técnicas con respecto al ancho de banda, velocidad de internet o cobertura de la red Wi-Fi que no llega hasta a ciertos lugares del recinto. Entonces, todo eso, pues, en ocasiones ha dificultado, ¿verdad?, el desarrollo de esta modalidad. La nueva generación es nativa digital y por el contrario, la mayoría de los docentes no. Entonces, eso tenemos que trabajarlo y ha sido un reto desde nuestra práctica como jefatura y como docente.
La nueva generación es nativa digital, pero aquí nos hemos encontrado y hemos visto suficiente evidencia de que si bien nacen con un teléfono, con WhatsApp y todas estas aplicaciones tecnológicas, pero no usan la tecnología para estudiar. Entonces, esa es la experiencia, la realidad que tenemos, lo cual debemos de trabajar. En cuanto a las bondades, bueno, esto ha permitido que la universidad sea considerada con estándares internacionales y modernos. El recinto, la comunidad lo vea bien, el uso de la tecnología, de las plataformas virtuales, porque es la tendencia. Hay una experiencia positiva por parte de los estudiantes una vez que dominan la plataforma, una vez que ya se acostumbran a esta plataforma, ya su experiencia o su referencia ya no es la que inicialmente tenían. Se exige una mayor calidad en cuanto a los materiales didácticos o recursos producidos por parte de los docentes, y hay una disciplina y autorregulación en los estudiantes. De manera concreta, ya en el aula de clase, en el desarrollo de una asignatura como tal, bueno, como decíamos al inicio, si bien son nativos digitales, pero no utilizan, no están acostumbrados a estudiar en línea o a utilizar plataformas digitales para estudiar. Todavía tenemos la resistencia a la lectura digital en algunos, y por eso prefieren quizás los documentos en físico, y todo eso pues son resistencias, pero que al final tenemos un cambio. Debilidades técnicas, que ya lo mencionamos, fortaleza en cuanto al dominio de la plataforma. Esto ha permitido, la maestría ha permitido que desde mi docencia pues podamos desarrollar y utilizar el B-Learning, porque hemos aprendido a manejar la plataforma y los aspectos de procedimientos en lo que es la educación virtual. Adaptación y comodidad luego del dominio de la plataforma. Esto referido a los estudiantes. Una vez que se adaptan, ellos sienten cómodos, se sienten bien con el desarrollo de las clases de esta manera. Ahora, ¿cómo se desarrolla la clase? ¿Cómo hemos venido desarrollando la clase? Bueno, hemos aprendido el uso del diseño o la elaboración del diseño instruccional. Procuramos que en nuestras clases tengamos ese diseño, hacer ese diseño instruccional con algunas variantes, pues porque tenemos que detallar qué actividades se van a hacer en el aula presencialmente y qué actividades serán virtuales, o qué es lo que se va a hacer en cada momento. Entonces, ese diseño instruccional debe de ir detallado con estas actividades. En el primer encuentro, lo que hacemos es una explicación de cómo se va a desarrollar la clase, en qué consiste la semipresencialidad. Hacemos la salvedad, como decía bien el profesor, que casualmente en la sesión anterior de esta semana tuvimos un caso con un grupo donde le aclaramos que el hecho de que las tareas las hayan enviado en el aula virtual no significa que tienen el derecho de asistir o no a la clase presencial. Se les aclaró, ¿verdad?, que la semipresencialidad no es eso, porque entonces estaríamos hablando de una educación virtual 100%. Entonces, bueno, se le aclara, ¿verdad?, en el primer encuentro todos estos detalles de la metodología. Igual se le da una ambientación del aula, inducción general. Esto sí, si el grupo aún no tiene la experiencia. Aclaro esto porque ya tenemos estudiantes y grupos completos que tienen la experiencia con el uso de la plataforma. Por consiguiente, llegar a explicarles la plataforma o cómo usarla, pues ya no tiene sentido, porque ya lo han venido practicando con trimestres anteriores. Entonces, con estos grupos ya hay una ventaja, porque solo se llega a enseñarles cómo se va a distribuir los tiempos y la clase. El plan de clase, creo que esto ha sido lo más difícil desde la experiencia, porque es necesario determinar bien qué es lo que vamos a hacer en el encuentro presencial y qué es lo que se va a hacer en la virtualidad, para evitar la duplicidad, es decir, para que el estudiante no le pierda el sentido ni la importancia de asistir presencialmente a la clase. Se consideran los tres momentos básicos para desarrollar la presencialidad. Igual en el primer momento, ¿verdad?, hacemos una introducción
una retroalimentación también, revisamos los avances que hay de las tareas de la plataforma. Si no hay, si hay estudiantes que no han enviado, se les hace saber, se les hace saber también las dificultades, o se les consulta cuáles fueron las dificultades que tuvieron durante la semana con los entregables, etcétera. Se procura tener lista la tabla de simultaneidad en el primer encuentro, explicando qué cosa es, para qué sirve, cuál es su utilidad, y se le dice, ¿verdad?, que eso le va a ayudar a orientarse en lo que es la entrega de las tareas. Bueno, también hemos aprendido lo siguiente. Inicialmente orientábamos la entrega de trabajos en físicos, pero observamos o sentimos más bien que nos sobrecargábamos de trabajo, en el sentido que teníamos que manejar trabajos en físico, trabajos digitales. Eso entonces complicaba un poco, y más cuando tenemos grupos numerosos. Bueno, entonces optamos para que los estudiantes, aunque la actividad se haya hecho presencialmente, su envío sea en línea, es decir, su envío sea digital. Esto también permite que las calificaciones estén reflejadas, todas las calificaciones estén reflejadas en el espacio virtual, aunque la tarea sea realizada presencialmente. En este sentido, pues, no es que todo es evaluado con actividades virtuales, sino que aunque la actividad, la evaluación, la tarea se haga en el aula de clase presencial, esa tarea debe ser enviada de manera digital posteriormente. Lo que se hace en el encuentro presencial es solo se da una revisada rápida, general, orientaciones para que hagan las mejoras necesarias si aplica, y luego solo ellos lo envían de manera digital. Pero la actividad como tal se realizó en el aula de clase, y su envío es lo único que va a ser digital para hacer que el estudiante tenga la posibilidad de ver sus calificaciones y llevar control. En el aula virtual se proporcionan también enlaces o artículos, enlaces a artículos o videos que complementen lo estudiado en la presencialidad. De aquí, ¿verdad?, lo importante del plan de clase, para que el estudiante no le pierda sentido a asistir a la clase presencial. Porque si nosotros hacemos un reprise de lo que está en el aula virtual y lo hacemos igual en la presencialidad, pues el estudiante va a llegar a la conclusión y va a decir lo mismo, que para qué voy a ir a clase si lo tengo todo en el aula virtual. Entonces hay que cuidar bien la no duplicidad de contenidos ni de actividades. Se proporciona también un material base, pero no es el único. Esto permite lo que acabamos de mencionar, para que el estudiante tenga el enriquecimiento de la virtualidad con la presencialidad. Entonces, pues esto básicamente, ¿verdad?, ha sido la experiencia, cómo hemos venido trabajando con los estudiantes. Algo muy importante es que, como decía, hay de manera general, ahorita estamos impartiendo 2 asignaturas, y entre los grupos que estamos impartiendo tenemos unos 100 y pico de estudiantes entre todos los grupos que estamos dando clases, y de manera general observamos un buen desempeño por parte de los estudiantes con el uso de la plataforma, y satisfacción también. Veo el envío de tareas puntual, veo el dominio, las consultas y todo eso. Le dan sentido, le encuentran sentido a la plataforma, le encuentran utilidad. Y también, pues solo este grupito que teníamos, fue un grupo de trabajo que teníamos, que parece que estaba pues en eso de que para qué asistir si ya envié la tarea, pero ya eso fue una experiencia que se aclaró y se está mejorando, ¿verdad?, en ese sentido, para que los estudiantes no crean que con solo el envío de tareas o con solo cumplir con las actividades virtuales, pues ya quedan exentos de asistir a la clase presencial. Bueno, de manera general, ¿verdad?, eso ha sido mi experiencia. Tenemos largo camino por recorrer aún, porque todavía pues hay un buen grupo de estudiantes que no manejan la plataforma, y hay que trabajar siempre con ellos. Bueno, muchas gracias.
Y creo que ahí sería, ¿verdad? No sé si el profesor iba a agregar algo, iba a despedirse, no sé. Sí, maestro, específicamente pues lo que estamos viendo entre ambas carreras, más allá del dominio que tiene la tecnología, pues los de ingeniería y sistema comparado con la ciencia económica, vemos particularidades como Sí, por ejemplo el caso de que debemos de apropiarnos como docente de la modalidad. O sea, que si estamos bajo la modalidad, en este caso la modalidad B-Learning, es B-Learning como tal, y por eso el esfuerzo que hacía el maestro Castañeda de explicarnos más o menos de cómo debe ser la distribución, lo cual es correcto, o sea, qué porcentaje es presencial, qué porcentaje es online, siempre con la libertad de saber qué puede ser presencial y qué puede ser online, como otro punto de apropiarse el docente, que también esté apropiado el estudiante, primero el docente y después el estudiante. Y también para controlar eso de que dicen que sean presencial o que solamente virtual, porque no es necesario lo presencial, es importante también que en las rúbricas o en las consignas se haga ver la importancia de tanto el encuentro presencial como el encuentro virtual, para que no vean esa forma fácil de decir, no, si al final todo está online y no es necesario, pero si hacemos rúbricas o consignas bien elaboradas y orientaciones bien claras, el estudiante va a ver la importancia de, de las dos etapas o los dos momentos, llamaríamos así, los dos grandes momentos, tanto la presencialidad como la virtualidad en este caso. No sé, maestro, si hay algo más que agregar ahí. no, pues solamente eso, ¿verdad? Que estamos vemos que trabajamos, estamos en sintonía con la práctica, con lo que venimos haciendo. Eh, Eso de la presencialidad, de los trabajos presenciales, de los trabajos virtuales, pues hay que manejarlo bien con los docentes, en la práctica docente, para no caer en la duplicidad tampoco de los trabajos, de las actividades, ni de los contenidos. Y pues sería seguir trabajando para que nosotros y los demás docentes pues nos apropiemos de esta modalidad solamente. Bien, entonces damos por concluido esta videoconferencia. Muchas gracias.